Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Mi nombre es Yolanda Ruiz. Yo soy periodista colombiana. En este momento soy columnista del periódico El Espectador, del periódico El País en su edición América Colombia. Estoy como corresponsable del consultorio ético de la Fundación Gabo La Jaime Tiempo Sin Verte. Ahí está mi jefe. Me toca portarme bien. Y tengo también un proyecto digital, un programa que se llama Contexto y Opinión. Y bueno, hoy nos han convocado para hablar de un tema así como sencillo, que es cómo podemos informar y hacer periodismo en estos tiempos de polarización tan complejos que estábamos viendo están atravesados pues, en todos nuestros países. Quiero presentar a quienes nos acompañan esta tarde para hablar de este tema. Luzmely Reyes, ella es cofundadora y directora general de Efecto Cocuyo, es una plataforma de información, de periodismo, pero me dice, agrégale algo más, y me lo dijo, y seguro que lo voy a pronunciar mal. Entonces, Luzmely, por favor, agrega algo más. Becaria de, ahí está tu micrófono. Sí, becaria de la ICFJ para trabajar con periodistas y el periodismo en exilio, que es lamentándolo mucho, un patrón que se ha ido viendo en la región, justamente en sociedades mucho más polarizadas. Mucho más, yo creo que están todas, ¿no? Estábamos hablando aquí fuera de micrófono, está pasando de todo. Y nos acompaña también Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia EFE. Es un gusto tenerte aquí en el festival. Bienvenido. Yolanda, muchas gracias. Luzmely, gracias por estar con vosotras, porque me siento agradecido de poder compartir este espacio y con todos ustedes. Por supuesto, gracias a la Fundación Gabo por la invitación y por la magnífica jornada, tanto ayer como hoy, que estoy viviendo. Gracias. Pues bueno, empezamos con la pregunta que nos convoca y estábamos hablando aquí antes de comenzar la charla. Decíamos, hay elecciones en Venezuela, mañana hay elecciones en Francia, hace un par de semanas hubo elecciones de Parlamento Europeo, la situación está en varios lugares muy tensionante. Bueno, en Estados Unidos tienen tremendo reto, ni qué decir, y el asunto de la polarización está allí sobre la mesa. La polarización que nos pone a los periodistas un reto tremendo, que es cómo debemos informar. Nos tenemos que parar en una de las orillas de la polarización, podemos no hacerlo, nos toca hacerlo, hasta dónde llega la línea editorial y dónde comienzan las decisiones políticas, de modo que hay muchos temas que están allí sobre la mesa. Y comienzo con Luzmely, que se les vienen unas elecciones impresionantes y muy importantes además en Venezuela. ¿Cómo se hace periodismo en medio de la polarización en esas situaciones tan complejas? Sí que tienen experiencia ustedes para contarnos. Sí, bueno, muchísimas. De hecho, Venezuela vivió uno de los procesos de polarización política más fuertes del continente. Sin embargo, muchos de nosotros no somos académicos, ofrezco excusa a los académicos por si acaso, creemos que ya no hay esa polarización política en el país, en el sentido de que haya grandes bandos o dos bandos grandes pendientes de ver cómo se elimina el uno frente al otro. Y creo que eso también nos enseña a nosotros cómo superar la etapa de polarización, que fue muy fuerte y que nos dejó muchísimas lecciones. Entre esas lecciones, que la polarización, desde mi perspectiva y de algunas otras personas, es una trampa porque nos desvía de los temas que son fundamentales para una sociedad, y ahora más bien es cómo cubrir un proceso electoral en un marco de despolarización política en términos afectivos, pero que a la vez hay una polarización, si se quiere, en cuanto a que la elección se va a definir entre dos candidatos. Sin duda. Un poquito más adelante te voy a hacer una pregunta sobre eso de la polarización y el periodismo y cómo muchas veces puede ser una trampa, pero quiero escuchar en ese momento una pregunta inicial a Miguel Ángel, y es ¿cómo podemos hacer periodismo? Si hay una manera en términos generales de hacer periodismo, porque yo con frecuencia digo, ante cualquier duda hay que hacer periodismo y tratar de beber en las fuentes tradicionales del periodismo, pero no sé. Sí, es verdad que es una frase muy habitual, yo creo que forma parte de los tópicos de nuestra profesión. En caso de duda, hacer periodismo. Yo, que llevo 40 años en esto, siempre he dicho, ¿y qué es eso exactamente? Es decir, hacer periodismo es hacer nuestro trabajo, pero hacer periodismo es tan diferente como vivir. Cada uno lo interioriza y lo ejerce de una manera determinada también en función de dónde sirva, en qué tipo de medio, en qué sociedad. Y yo creo que no es lo mismo hacerlo desde un medio privado que desde un medio público. Y yo en esto, si me permites, tengo que hacer hoy, después de haber pasado toda una vida periodística en medios privados, en la radio y en la televisión, y en esto comparto, creo, trayectoria con Yolanda, ¿no? Puesto que radio y televisión están en la esencia de tu trayectoria. Creo que te mueve un eje determinado, lugares donde hay una línea editorial, donde puede haber una ascripción ideológica, que
que por comparación con el trabajo que tengo ahora al frente de la agencia EFE es diametralmente opuesto. Nosotros en la agencia EFE justamente no tenemos línea ideológica. Y eso resulta difícil de explicar, incluso de creer. Ah, ustedes no tienen línea ideológica. No, nosotros no tenemos línea ideológica, de acuerdo con nuestro libro de estilo. Aquí traigo la última versión de él, el nuevo libro de estilo urgente de la agencia EFE. ¿Y es así? Publicado este mismo. Pues sí, puedo asegurar que es así, al menos frente a las exageraciones o a la aplicación de la línea editorial de cada medio que legítimamente en uso de la libertad de expresión y de la libertad de información se puede tomar. Pero al punto de que yo creo que ahora hace falta tener una militancia especial para no tener una línea editorial, para justamente ser, y estamos hablando de polarización, un agente despolarizador. Creo que en este sentido, no hablo solo por la agencia EFE, me atrevería a hablar de las agencias. En España, a los que trabajan en las agencias, no sé si aquí también, se les llama los agencieros, gente que trabaja para la agencia. Tiene una particular visión del periodismo. Y es una particular visión de hombres y mujeres sin rostro que no suelen trabajar en función de su criterio, ni de su opinión, ni siquiera de la defensa de la línea editorial de su medio, porque no la tienen, sino que tratan de ser sobre todo relatores de hechos. Relatores de hechos y no relatores de opiniones, siendo ambos dos líneas, desde luego, muy legítimas en el ejercicio del periodismo. Desde este punto de vista, yo creo que nosotros, como agencia la principal en español, trabajamos en ese sentido con un esfuerzo diario para conseguir no tener una línea opinativa, porque creo que la pregunta tenía algo de trampa, y lo consiguen. Es decir, ¿es posible hacer un periodismo sin línea opinativa? Todos sabemos que el hecho mismo de escoger y de poner recursos en un lado o en otro, de eso depende cuál sea tu visión, hacia dónde enfocas, hacia dónde, en qué camino diriges tu barco, ¿no? Pero cuando hay una polarización tan excesiva, no solo por parte de la política, sino por parte de los medios, yo tengo la impresión de que nosotros no somos solo, y hablo ya en general, los relatores o los descriptores de lo que ocurre, sino parte del problema. Somos parte del problema. Y hablo en general, pero creo que las agencias son, si cabe, precisamente como la medicina para tratar de hacer un periodismo despolarizado, para una sociedad que necesita despolarización. Sí. Sí. Y es que el trabajo de agencia pues, es distinto, diría yo. Es un trabajo que es diferente en la medida en que están produciendo una cantidad de contenidos y los medios toman la decisión de cuáles de esos contenidos publican o no. Pero veía por aquí a Luz Meli, nos mirábamos si es posible o no es posible no tener, dijéramos, algún concepto desde el que uno se para. Yo lo veo difícil precisamente por eso, porque no creo que la objetividad exista y somos seres humanos, y desde el momento en que tomamos la decisión de qué cubrimos y qué no cubrimos, pues estamos tomando decisiones que en el fondo pueden llegar a ser decisiones editoriales y muchas veces hasta decisiones políticas. No sé cómo tú lo ves, Luz Meli. Sí, yo difiero cordialmente de mi compañero acá en el sentido de que cuando dice que las agencias no tienen, bueno, en el caso de EFE, pero en general las agencias que no tengan línea ideológica o que no caigan también en el tema de la polarización, solamente puedo traer un ejemplo en Venezuela, cuando hubo el llamado gobierno interino, pues algunas agencias decían autoproclamado o utilizaban una definición para esto, y aunque ellos querían ser asépticos, pues la gente estaba tan polarizada que inmediatamente le pedía a la agencia algún tipo de rectificación. Y eso lo hemos visto con el uso de ciertas palabras que, bueno, no hay palabras neutras. Entonces, cuando estás en una sociedad que está muy afectada, que tiene posiciones, pero que sobre todo, más allá de una polarización ideológica en el sentido de que, bueno, apoyas esta opción o apoyas esta opción, resulta que lo que está en peligro es algo mayor, que es en el caso de nosotros, la democracia, y lo que tienes al frente es un gobierno autoritario. Entonces ahí tú preguntas, bueno, tomo una posición que es en defensa de la democracia, y ojalá que fuese tan sencillo decirlo y hacerlo, y luego te empiezas a preguntar cómo, si tomo esta posición editorial para defender valores democráticos, aún así eso me va a obligar a buscar palabras, mecanismos y forma de contar los hechos que tiendan no a despolarizar, porque yo no creo que esa sea una función de los medios, sino a no incentivar y no a estimular esa polarización que ya está presente en la sociedad. Y eso sí reclama que nosotros hagamos un uso mejor y adecuado del lenguaje y de las palabras que vamos a utilizar para contar esos hechos.
Varias cosas. De pronto, Miguel Ángel quiere decir algo, pero me parece que hay varios elementos en lo que han dicho ustedes dos sobre los cuales vale la pena aterrizar. Y es que Luzmeli nos dice, si hay un gobierno autoritario, pues los medios de comunicación salen en defensa de la democracia. La pregunta es, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿en dónde empezamos a cruzar el límite del ejercicio periodístico y empezamos a convertirnos eventualmente en oposición? ¿Y qué riesgos se corren allí? Porque ese puede ser el riesgo. No sé si Miguel Ángel sobre eso, Sí. pero le pregunto a Luzmeli también, porque ese es el problema. Sí, Yolanda, me gustaría coger ese hilo precisamente porque creo que dependemos mucho de nuestro contexto, ¿no? Yo ayer asistí por primera vez al Festival Gabo, la entrega de premios, y debo decir que siempre me ha emocionado el reconocimiento del trabajo del periodismo latinoamericano en general. Y noté, y lo he comentado con varios compañeros, una vibración especial porque se sentía, se palpaba una emoción por ser periodista y por tener un papel, una vindicación de la libertad en un lugar donde la lucha por la libertad te puede costar la vida. Por ejemplo, la lucha por la Amazonía te puede costar la vida. La lucha por el reconocimiento de las poblaciones indígenas puede costarte la vida. Y desde ese punto de vista yo veía el periodismo europeo más aburguesado, si quieren. Estoy hablando del periodismo de la Unión Europea, dentro de la cual está, como saben ustedes, España, más aburguesado en el sentido de que allí estamos en una idea polarizada en la que parece todo como un juego de naipes. No nos jugamos la vida en general. No nos jugamos la vida como se juegan nuestros compañeros aquí en EFE, que puede ser, donde están siendo perseguidos, por ejemplo, en Nicaragua, donde están siendo perseguidos también en el régimen, en ocasiones, venezolano, donde no se permite trabajar con comodidad, ¿no? O en Irán, donde hemos tenido recientemente algún incidente en el proceso electoral. EFE está en muchos sitios. Pero yo hablo de cómo se ejerce el periodismo en Europa y en el contexto español frente al periodismo que ustedes ejercen aquí. Y esto me parece importante porque cuando digo que nosotros somos parte del problema, hemos caído en una polarización que es como una especie de deporte allí en España, en concreto, generando un clima muy tóxico, contribuyendo a él y formando parte de ese problema, porque de alguna manera, más que luchar para reflejar las flaquezas o fiscalizar al poder, formamos parte del poder. Formamos parte de unas élites frente a las cuales se está produciendo un proceso de desafección aceleradísimo. Nosotros, en el contexto español, por ejemplo, los medios de comunicación tienen una bajísima estimación del mismo modo que la política. Y yo tengo la impresión de que aquí es contrario el signo de los acontecimientos. Aquí hay una alta valoración del periodismo desde el punto de vista de la sociedad. Yo no tengo más que ver esta sala y ver el propio festival en el que nos encontrábamos ayer. Hay una emoción por ser periodista, hay un dicho un poco grosero, permítame que lo diga, en España algunas veces se dice, por favor, no le digas a mi madre que soy periodista, prefiero que piense que soy pianista en un prostíbulo. Es decir, sí, nos ha movido una motivación, un empuje, pero creo que donde de verdad se lucha por la libertad, donde de verdad hace falta tomar un determinado partido por las libertades, en Latinoamérica lo vemos de una manera muy expresa y en otros planetas, en otros puntos del globo. Y en cambio en España creo que formamos parte del problema. Hoy lo veía en una entrevista con Michel Houellebecq en El País, donde decía por qué está cabalgando la extrema derecha en Francia. Porque la extrema derecha está cabalgando sobre un cansancio hacia las élites. Creo que en Europa los medios de comunicación somos élites polarizadas en torno al poder, en una especie de concubinato, ¿no? De coyunda general. Y enfrente tenemos al periodismo latinoamericano donde se vive, se siente y se expresa de otra manera el periodismo y la posición política. De todas maneras, yo te digo que aquí hay de todo, ¿no? Es decir... Perdonen la generalización. No, te lo digo es porque tú dices que hay como un respeto, hay de todo. Hay gente que hace un cuestionamiento profundo de la labor que está haciendo el periodismo y parte del debate que tenemos que dar internamente es la calidad del periodismo que estamos haciendo y parte del debate también tiene que ver con justamente el periodismo en un escenario de polarización que tiene una tendencia hoy en Colombia a polarizarse también, incluso a cruzar esas líneas en donde empieza, además de hacerse periodismo, empieza eventualmente a tomar posiciones políticas, que a veces hay que hacerlo también. Muchas veces cuando llegan preguntas al consultorio ético, la mayoría de las veces los colegas quieren que se responda sí o no, ¿sí? Bien porque tienen un dilema ético o bien la mitad de las preguntas, diría yo, vienen porque alguien quiere hablar del trabajo de un colega para que el consultorio ético le diga lo hizo bien o lo hizo mal. Y resulta que el asunto es un poco más complejo que eso.
Y hoy en día lo que está pasando es que la gente ama u odia, y cuando ama, pues ama totalmente, y cuando odia también está diciendo que cierren los medios de comunicación. Y pasa eso, y me parece que los debates internos que tenemos que dar sobre la calidad del periodismo que debemos hacer son debates importantes, y por eso le quiero preguntar a Luzmeli las lecciones que ha quedado del trabajo que han hecho en Venezuela, porque en Venezuela entendieron, aquí tenemos un problema político, aquí tenemos en riesgo la democracia. ¿Qué hicieron y qué lecciones quedaron? Porque me parece que eso es importante, entender qué hicieron bien y qué harían de otra manera. Bueno, voy a hacer algo muy autorreferencial, que siempre se nos critica a los periodistas, pero es que eso es lo que me movió a mí a dejar de estar o tratar de dejar de estar en uno de los lados de los polos. Y creo que entendí en el 2002, cuando le dieron un golpe a Hugo Chávez, que esa situación no iba a permitir que Venezuela avanzara, y más bien lo que iba a producir no solo era el desencuentro entre todos los venezolanos, sino las consecuencias económicas y sociales para un país que tiene las mayores reservas de petróleo, las segundas mayores reservas de petróleo del mundo, y que hoy muchos de sus habitantes no tienen dientes porque no tienen cómo pagar la salud dental, y hay que comer primero antes de eso. Entonces, en el 2002, cuando le dan este golpe de Estado a Hugo Chávez, y yo estoy en uno de los periódicos más leído de Venezuela, bueno, empezamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo personalmente tomé una decisión al terminar metida en el contragolpe, al ver a la gente en la calle saliendo a defender a Hugo Chávez, y al ver que había medios que se negaron a hacer esas coberturas. Entonces yo dije, mira, el papel de nosotros es salir a la calle, hacer las coberturas y contar los hechos. Y a mí me parecía que era muy importante que los venezolanos supieran que había un grupo que estaba preguntando dónde estaba su presidente. Entonces, total que eso fue una experiencia que después se las puedo contar si quieren en el café o cuando nos vayamos a beber los traguitos ahora, pero creo que eso a mí me marcó. Y yo tomé una decisión, y mi decisión fue, uno, propiciar o estar en espacios donde se pudieran propiciar las conversaciones por más duras que fuesen. Dos, evitar, incluso haciendo opinión, utilizar palabras que se imponían y que ofendían a los otros, por ejemplo, unas expresiones terribles que usaban para referirse a las personas que seguían al chavismo, o de parte del chavismo a personas que seguían a la oposición. Y tres, yo creo que hacer siempre valer esta máxima de los hechos son sagrados. Nosotros, distintos periodistas, defendimos muchísimo el tema de los hechos son sagrados. Todavía no se hablaba de posverdad en aquel momento, después entendemos que hasta los hechos son cuestionados dependiendo de la posverdad, pero creo que esas fueron algunas de esas lecciones. ¿Qué creo yo que un error que creo que se cometió? Que tú no puedes pensar que vas a tratar de manera igual a cuando dices a dos bandos, porque uno está en el poder, ejerciendo el poder, ejerciendo la violencia, y otro está en situación de mayor vulnerabilidad. No significa esto que del lado que está en mayor vulnerabilidad, pero que además está luchando por ese poder, no se cometan errores. Y yo creo que una de las lecciones más grandes que hay no era solamente cubrir al poder desde lo que estaba haciendo el gobierno, cuestionarlo, sino también ver que estaban haciendo algunas dirigencias de oposición. Bueno, los podía criticar en ambos casos. Y cuando digo que la polarización es una trampa, recuerdo ahora a un colega de Ecuador que lo decía recientemente, que él decía que ellos se concentraron tanto en cubrir la polarización política y en enfrentar el poder y cuestionar al poder político, que no vieron cómo el crimen organizado se estaba apoderando del país y todo lo que eso significa. En el caso venezolano, pues la polarización al tomar una posición de decir que lo que haga el gobierno no lo voy a cubrir, o que lo que reclame la oposición no lo voy a cubrir, entonces nos hace invisibilizar ciertos procesos que están allí, que ni siquiera los podemos cubrir, no los transmitimos, y por eso creo yo también que la gente que es muy sabia, porque los que estamos en posiciones de élite terminamos embruteciéndonos un poquito, ¿verdad? Entonces la gente que sí es muy sabia y que se da cuenta de esto, empieza a cuestionarnos y a decir, oye, en mi barrio está pasando esto, pero ustedes están diciendo otra cosa, ¿no?
Ustedes no lo cuentan, que es una de las máximas también con mucha frecuencia. Esto no lo dicen los medios de comunicación. Quisiera preguntarle a Miguel Ángel cómo están haciendo los periodistas en Europa para cubrir lo que está pasando con los partidos, particularmente los de ultraderecha. Ahora, quiero agregar algo aquí, y es que una de las preocupaciones personales que tengo frente a la llamada polarización es que la realidad tiene muchas más mixturas que los extremos. Pasa en Colombia y seguramente que pasa en el mundo, y por eso me interesa el cómo están ustedes cubriendo a los partidos que parten, por ejemplo, de un planteamiento neonazi, ¿sí? de un rechazo, de un odio a ciertas personas, de un tratar de cortar derechos, en donde uno dice, bueno, aquí también tenemos como preguntas en torno a la democracia, pero ¿cómo se hace? Si están ahí, o si tienen seguidores, si sacan votos, si están participando del debate democrático, es decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo están haciendo los medios? ¿Qué medios? Frente a los partidos de ultraderecha o filonazis, ¿qué partidos? Ahora mismo el partido de ultraderecha en España, Vox, ha decidido cambiarse de grupo en Europa y estar más cerca de los hermanos de Italia, de Meloni, pasarse a grupos más prorrusos y por tanto más extremos en cercanía de Orbán, el líder húngaro, por cierto, presidente del semestre europeo. Luego, hasta dentro de la ultraderecha hay una escala que no sabes muy bien hay si matices. estás más en la extrema derecha hacia la derecha o hacia la extrema derecha far right, mucho más, ¿no? ¿Cómo hacemos los medios? ¿Cómo hace la agencia EFE? Yo sé que provoca cierto estupor, pero nosotros tenemos un estatuto de redacción en el que se señala que la agencia EFE es una empresa informativa de titularidad pública, propiedad de la sociedad en su conjunto. Y yo esta frase me provoca constantemente una profunda reflexión. Nosotros reflejamos y servimos, somos propiedad de la sociedad en su conjunto. En este caso hablamos de la sociedad española, pero como ustedes saben, EFE es una empresa que tiene ubicación aquí en Colombia de manera muy potente, muy fuerte, en 110 países de todo el mundo. Luego, ¿cómo hace en cada sitio? Sabiendo que cada sitio es distinto. Me aplicaré mínimamente a la sociedad española, donde todos los fenómenos de polarización se están replicando de la misma manera que en tantas partes de Europa o del mundo. Claro, nosotros tenemos partidos de derecha, de ultraderecha, partidos de ultraderecha que niegan ser de ultraderecha. Porque como partidos de extrema izquierda que niegan ser de extrema izquierda. Luego, eso ya es un apelativo que es rechazado. No, no me llames de extrema derecha, no me llamen ni siquiera derecha. ¿Cómo llamamos a las cosas? Ya tenemos ahí un primer problema. Pero forman parte de la sociedad española. Y si forman parte de la sociedad española, nosotros en EFE tenemos el mandato de dar una cobertura de los hechos que protagonizan esos partidos, de las declaraciones que realizan, de los vetos a los que nos someten a los medios de comunicación. Tanto por la izquierda como por la derecha somos sometidos, y hablo de manera general, a vetos cruzados. Que no venga este, que no es de mi cuerda, que no venga aquel, que tampoco. Estamos cruzando todas esas líneas divisorias. Por eso yo, discúlpenme si hablo de EFE, porque para mí es una experiencia nueva. Yo llevo al frente de EFE 7 meses. Y entonces entiendo que la naturaleza, el ADN de esta agencia es distinto al comportamiento de los medios en general. Y debo aplicarme en ello. Y debo aprender de ello. Debo de aprender del trabajo realizado durante décadas y de manera especial por la agencia EFE durante décadas de democracia, en la que, dando un servicio a la sociedad en su conjunto, tiene que analizar los hechos, procedan de quienes procedan. Y remataré esta reflexión viniéndome a Latinoamérica, como consecuencia de una pregunta que el otro día, en el contexto de una reunión que mantuve con todos los embajadores latinoamericanos en España, me formuló el embajador chileno y me dijo: ¿cómo piensa EFE que debe comportarse en el momento actual en el que estamos? ¿No piensa que debe defender la libertad frente a los ataques de extrema derecha? Enfrente de él debe de haber metido otro gol Colombia, ¿no? Deben de ir ya 6 o 7, ¿no? 4. Enfrente del embajador chileno estaba el embajador argentino. Era una reunión con una quincena de embajadores. Estaba junto al embajador argentino la embajadora venezolana. Estaba también el embajador nicaragüense. El régimen nicaragüense persigue a EFE. Estaba allí, hablando de democracia, ¿no? Y yo me encontré con los embajadores de un vasto territorio al cual sirve EFE para el relato de la realidad latinoamericana. Del mismo modo que con la embajadora venezolana, que tenía grandes esperanzas desde el punto de vista del sistema político actual, defendido por el presidente Maduro, en que las elecciones respondieran
al impulso del pueblo venezolano. Claro que yo hoy he leído que Nicolás Maduro ha dicho que no pretende entregar la vara de mando en un acto con los generales, y me pregunto, ¿qué va a ocurrir entonces el día 28? Si dicen que hay una voluntad de cambio manifiesta a través al menos de las encuestas, casi el doble de intención de voto, ¿no? ¿Qué va a ocurrir allí? Y F se tiene que aplicar de una manera fáctica al relato de cada uno de los hechos, tratando de dar, y siempre utilizamos una metáfora parecida, un río de agua de hechos que, en mi opinión, aparenta ser un río limpio de agua en el cual pueden abrevarse de un lado y de otro para recibir un servicio limpio de información del cual cada uno sacar un poco sus propias conclusiones. Porque los medios que sí tienen línea editorial evidente, al recibir ese manantial de agua, es precisamente con ese material con el que tienen que crear su propia opinión y transmitirla al resto de los medios, al resto de la opinión pública. Porque EFE, quiero recordarles, no es un medio finalista. EFE no emite para el público. EFE emite para que le compren sus servicios informativos medios de comunicación de todo el espectro político. Partidos, empresas, países, de todo el espectro político. Y ese papel es complicado de hacer. Por eso, solo remitiéndonos a los hechos y a una descripción tan fáctica como se pueda, EFE puede sobrevivir en un mundo de altísima polarización. Muy alta polarización y además de temas que son complejos, ¿no? Porque el otro día discutíamos con un colega, ¿qué hacemos con los terraplanistas? Existen, por ejemplo. Existen, están ahí, son reales, son de carne y hueso y hay muchas personas que tienen ese planteamiento. Yo sí te quiero preguntar, ¿qué hacemos con los terraplanistas? ¿Qué haríamos con los terraplanistas? Nosotros no hemos entrevistado todavía, creo, a ningún terraplanista, ¿no? Pero es verdad que si existen los terraplanistas, yo lo que no quiero es ponerle un dedo al sol. No están, es un poco como el Si debate no le de los pongo un dedo al sol, antivacunas en la época de la pandemia. O sea, yo querría entrevistar, he dicho, no hemos entrevistado a ningún terraplanista, efectivamente existen, y por tanto es gente que dentro del ámbito más extremo, posiblemente de la extrema derecha, ha llegado a poner en duda la ciencia, ¿no? De tal manera que darles voz es contribuir al terraplanismo, o es precisamente al darles voz la manera de desmontar sus bulos y sus mentiras. ¿Es mejor ponerle un dedo al sol? Yo abogaría por entrevistar a un terraplanista. Hemos tenido una experiencia relativamente cercana, no en EFE, pero sí en un medio español, que ha hecho una entrevista, El País, y lo conocen todos ustedes, a Alvise. Alvise Pérez es un creador de bulos que ha obtenido cerca de 1 millón de votos y representación parlamentaria en el Parlamento Europeo, generando bulos. Y El País ha dicho, es una obligación deontológica entrevistar a este hombre. No, es una aberración para darle voz a un creador de bulos. No, precisamente para desmontar y para saber por dónde viene el aire, porque si no lo sabemos estamos, en mi opinión, más vendidos todavía. Confío en el criterio de la gente, confío en la libertad de la gente para establecer su propio criterio, sabiendo incluso quiénes propagan y qué tipo de mentiras propagan. Recuerdo en ese momento un episodio del Diván del Periodismo, que es el podcast que hacemos desde el consultorio ético, en conversación que tuvimos con Daniel Coronel, en su momento presidente de Univisión, cuando sacan del aire a Donald Trump. No fue la única cadena, fueron varias cadenas que sacaron del aire a Donald Trump cuando él estaba denunciando que había fraude sin tener elementos reales para denunciar el fraude. Es decir, estaba diciendo mentiras y los periodistas toman una decisión y es sacar del aire al presidente. Y luego hablando con Daniel veíamos el debate que hubo antes y después, porque es un debate tremendo, porque una cosa es, ¿qué haces tú si el presidente está mintiendo? Pero ¿qué haces tú censurando al presidente? No es un debate sencillo, es decir, y son los debates que estamos enfrentando hoy, porque son el tipo de debates que estamos enfrentando hoy, qué hacer con los terraplanistas y qué hacer con un Donald Trump y qué hacer con un montón de personajes que están allí. Entonces, sí creo que el debate que tenemos los periodistas es de hondo calado y yo creo que en el fondo es un debate que tiene que ver con el comportamiento ético de lo que nos corresponde hacer como periodistas o no. Eventualmente puede ser, y lo digo ahora que estoy escuchando aquí a Miguel Ángel, puede ser distinto en una agencia a un medio. Y le quiero preguntar a Luzmeli sobre esto que estamos hablando, si hay posibilidades de hacer periodismo desde un medio que tiene línea editorial, porque yo creo que los medios de comunicación como medios tienen línea editorial, tienen una posición desde la cual se paran. Si se puede hacer algo que no sea precisamente desde la posición de la polarización, o si efectivamente se puede hacer un periodismo que tiene una línea editorial, pero que sigue siendo periodismo, porque es que a veces las líneas se cruzan, ¿no?
Bueno, cuando escuchaba a Miguel Ángel, pienso, tú sabes, este dicho que ¿cuál es el papel del periodista? Si alguien dice que llueve y otra persona Ay, dice sí, qué que no horror. llueve, pues el rol del periodista es salir a ver si está cayendo un palo de agua. Entonces, un poco creo que se han perdido muchas prácticas de buen periodismo, de buen ejercicio, y esto de darle tribuna a una persona que tú dices te está mintiendo y luego le das tribuna a la otra que aparentemente no está mintiendo para que la gente por sí misma saque sus conclusiones. Evidentemente eso se pudiera hacer o eso se hacía muchísimo cuando teníamos un sistema de medios muy estandarizado, en donde los medios, por ejemplo, los medios impresos marcaban muchísimo la opinión, pero ahora tú te encuentras con todo un tema de desinformación. Entonces, ¿cómo evitar amplificar la desinformación? Evidentemente, si le das espacio a una gente que diga mentiras, pero no puedes confrontar, no puedes desmontar esas mentiras, pues seguramente la persona que haya creído esto, y creo que eso se vio claramente con el caso de la pandemia, cuando hubo todo este movimiento antivacunas, pues tú ves claramente cómo desafiaron la ciencia. O sea, tú puedes entrevistar a un terraplanista, pero tú no puedes darle cabida a que el terraplanista diga que la Tierra es plana, porque ya hay evidencia y está más que comprobado que eso no es así. Entonces, yo creo que hay que, digamos, enfocarnos en lo que son decisiones éticas, que lo planteaste con el tema de Donald Trump. Deben los periodistas o los medios, como pasó en ese caso, censurar o sacar. Eso fue una discusión que hubo de Tremenda. por qué estaban sacando a Donald Trump cuando estaba acusando que había fraude sin tener pruebas en un país, sobre todo como Estados Unidos, que son maximalistas en el tema de libertad de expresión, pues porque puedes decir lo que te dé la gana, porque ellos dicen, bueno, prefiero ese exceso a que no lo haya. Y creo que esas son las discusiones que, por cierto, ChatGPT 4 no nos va a resolver porque no tiene capacidad de toma de decisiones éticas, y son las que nos obligan a seguir viendo, bueno, ¿por qué hacemos periodismo? ¿Por qué decidimos contar unas historias? ¿Por qué si me paro desde aquí y los estoy viendo a todos y veo que hay una raya divisoria ahí y decido enfocarme acá, pero estoy también mostrando la verdad? Y ahora sí me parece que parte del problema que tenemos es que, bueno, yo crecí en el periodismo en el que nos decían que uno iba construyendo la verdad con los distintos relatos, y que la verdad no era una sola porque, bueno, costaba mucho y no me voy a meter a la parte filosófica. Y entonces tú ibas construyendo, ibas armando los relatos de esa verdad. Creo que con todo el tema de la disrupción tecnológica y con todo lo que estamos viviendo ahora, pues no hay relatos de una verdad construida y consensuada, sino que hay fraccionamientos de esa verdad, pero eso no es nuevo, porque traigo a colación un párrafo de la novela de Perón, en donde el escritor relata un supuesto diálogo entre el general y su abuela, y hablaban de los ojos de las moscas, ¿no? Entonces le preguntaban al general, ¿qué crees tú que ven las moscas? ¿4.000 fragmentos de verdad o una verdad partida en 4.000 fragmentos? Y yo creo que estamos en ese estadio del periodismo. Y con otra preocupación, sé que Miguel Ángel quiere aportar algo, pero quiero poner un tema sobre la mesa antes de que se nos vaya, porque tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la búsqueda de la verdad, creo yo. Y porque a mí el dicho de que si está lloviendo y uno te dice que llueve y otro que no abre la ventana, ojalá todas las noticias fueran tan sencillas como abrir la ventana. No, no son sencillas. O sea, no es tan sencillo establecer una verdad en un caso de corrupción, no es tan sencillo establecer la verdad en muchos temas. Dijéramos, hay unos hechos, pero los hechos suceden en un contexto, los hechos tienen interpretaciones y los hechos, por eso dijéramos, el ejercicio del periodismo no es tan sencillo, porque hay multiplicidad de elementos para tratar de entender lo que pasa. Y en ese escenario tengo una percepción, pero no sé si es así, que hoy en día es más fácil desmentir una noticia falsa en estas épocas de polarización que desmentir una noticia sacada de contexto. Y que al ser sacada de contexto dice otra cosa o deja sobre la mesa la idea de otra cosa. Y me parece que está pasando un poco. Tapone ideas, o sugiere culpabilidades. Todo Claro. esto puede haber una gran capacidad de manipulación. Yo, por ejemplo, en EFE, en la agencia EFE y en muchas agencias y en otros medios de comunicación se han puesto en marcha desde hace ya años servicios de verificación. Nosotros tenemos un servicio de verificación. A pesar de todo, sostengo que la agencia EFE es el principal
ejército de verificación que tiene ahora mismo el periodismo en español. Son 1.124 personas las que trabajan fijas en EFE, en todos los continentes, y hasta un número de 2.000 entre colaboradores. Es un gran ejército de verificación que tiene una serie de mandamientos sobre cómo poner en suerte la información, qué tipo de contraste tiene que haber, la cita a las fuentes, la verificación palpable de cada una de las cosas que se cuentan a través de la agencia EFE. Creo que ese es un gran ejercicio que se le hace al periodismo. No todos los periodismos que se hacen cuentan con una verificación tan evidente, con una cita de las fuentes tan clara como la que hacen las agencias en general y de manera particular la agencia EFE. Pero yo creo que todos tenemos sesgo. Del mismo modo que puedo decir que el servicio de EFE Verificación tiene la obligación de verificar determinados bulos, entre otros algunos propagados por políticos españoles. Por ejemplo, EFE Verifica ha sometido a verificación al presidente Pedro Sánchez por algo dicho en una campaña que resultó ser incierto, y lo ha dicho, y es el presidente Pedro Sánchez de un gobierno que aprueba unos presupuestos cuyos fondos van destinados en parte a la agencia EFE. Lo digo simplemente por dejarlo ahí caer. Hay evidentemente también una línea de financiación, en este caso del Estado español, a la agencia EFE. Pero quiero someterles a un debate que yo he tenido estos días en relación con el movimiento en torno a lo cierto e incierto del estado del candidato y presidente Joe Biden. ¿Joe Biden está en condiciones de ser el presidente del candidato? Sí, no, depende de lo que cada uno quiera pensar. Se va a enfrentar a Donald Trump. Pero a raíz del debate que el otro día muchos vimos, de repente la prensa progresista ha sido la primera que se ha puesto en contra de que Joe Biden siga, porque ha visto el drama. Han caído dramáticamente las expectativas de Joe Biden. Desde mi punto de vista, Joe Biden viene ya anunciando su deterioro progresivo, al menos de 2 años a esta parte. Son muchas las circunstancias que se ven que llevarían a cualquier persona sensata a decir que Joe Biden no está en condiciones. No hablo del otro candidato, que a mí particularmente me puede parecer horrible. Sin embargo, la prensa progresista se ha empeñado en generar una especie de cobertura hacia el candidato Joe Biden con tal de tener a alguien a quien confrontar con Donald Trump, sin darse cuenta de que el emperador estaba desnudo. ¿Me explico? Es decir, en muchas ocasiones, por tratar de desmentir un bulo, no, es un bulo, Joe Biden está saludando a un periodista, a un paracaidista. ¿Se acuerdan ustedes de este episodio en el G7? Que si no, que se ha quedado desorientado. Sí, que mira, miraba para el otro lado. Que había allí otro paracaidista, que en este caso Meloni no, que no. Ha habido todo un intento de darle una cobertura a Joe Biden, que a una determinada prensa le ha parecido legítimo, porque enfrente tenía un monstruo que se llamaba Donald Trump. La realidad es que Joe Biden ayer salió a decir que si no es el todopoderoso el que se lo pide, no va a renunciar a la carrera presidencial porque está seguro de que puede ganar a Donald Trump en las elecciones de 2020 y la vuelta a joder. ¿Saben ustedes, no? Pero a ver, que este señor está realmente en unas malas condiciones. Quiero decir que con la idea de tapar los bulos de la otra parte hemos generado otro monstruo, y es un comportamiento que ha resultado antievidente, contrafáctico. Es evidente que si fuera mi padre yo le diría: papá, no estás para estos trotes. Pero nadie ha sido capaz de decirle a Joe Biden que no está para estos trotes. Y por tanto se ha perdido la oportunidad de elegir a un buen candidato, una buena candidata por el lado demócrata. Quiero decir con esto que en la lucha contra los bulos del otro somos capaces de generar nuestros propios monstruos. Total. Tengo varios temas pendientes, pero hay uno que no quiero dejar pasar de pronto porque hablo de un debate que tenemos pendiente en Colombia y le quiero preguntar a los Melis si no lo tienen en Venezuela, y es el debate de medios públicos y medios privados. Porque en Colombia tenemos ese debate muy pendiente desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el papel de un medio público? ¿Qué es lo que significa un medio público? Porque aquí se ha interpretado que el medio público es el medio oficial, con la verdad oficial del gobierno de turno. Y yo creo que eso va un poquito más allá, y de pronto tú nos recuerdas aquí cuáles son los elementos que mueven a la agencia EFE. Y no sé qué pasó en Venezuela con los medios públicos. Es decir, ¿qué papel? Porque no sé, uno entiende, dijéramos, los intereses cruzados, todo lo que pasa en los medios privados, pero los medios públicos tendrían que estar jugando un papel distinto en estos escenarios de polarización. Bueno, creo que esa pregunta es interesante, Yolanda, porque un debate se puede dar donde hay democracia. En Venezuela no hay democracia. Y por tanto tampoco hay medios públicos. En Venezuela hay una hegemonía de medios que usan los recursos del Estado para favorecer no solamente la lógica del gobierno, sino las mentiras del gobierno. Entonces, el debate
de discusión sobre lo que debe hacer un medio público en Venezuela, pues ese debate no se ha dado en esta época, porque cuando se daba en la época democrática, que sí lo había y las universidades estaban haciendo muchísimos aportes, pues a raíz de que se asume que cualquier medio del Estado es un medio a favor del gobierno, pues en Venezuela simple y llanamente existe una hegemonía comunicacional y también tengo que decir una censura en los medios radioeléctricos. Todo lo que ustedes están viendo en redes sociales sobre lo que está pasando en Venezuela, si ustedes estuviesen en Venezuela no van a ver eso en la televisión, no van a escuchar sobre eso en la radio y es muy probable que tampoco lo vayan a leer ni en Efecto Cocuyo ni en otros medios porque estamos bloqueados porque es una decisión del gobierno. Total, que ese debate, lamentándolo mucho, no lo podemos dar en este momento. Lo cual no significa que no lo tengamos que dar, porque si en Venezuela se genera y se da un cambio, como algunas personas que decimos que somos del team Esperanza Informada, creemos que se puede dar en el país, eso va a llevar obligatoriamente a esa discusión. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes saben que las cosas malas que funcionan, pues las imitan. El caso de que haya venezolanos en El Salvador propiciando todo lo que es la censura, los ataques contra la prensa en El Salvador, son venezolanos que lo vivieron en Venezuela y que aprendieron muy bien de lo que les hizo el chavismo y se fueron a aplicar todas estas medidas en El Salvador. Es decir, los periodistas y el periodismo tenemos peligros en todas partes sin importar la cuestión ideológica. Y cuando venga un cambio en Venezuela, no sea ahorita, sea después, eso nos va a obligar a ver qué papel vamos a jugar los periodistas allí. El papel de seguir en defensa de la democracia o en algunos casos que hayamos asumido que estamos defendiendo la democracia, quedarnos callados bajo el chantaje que si decimos las cosas que están pasando, si seguimos investigando, si investigamos corrupción, si publicamos lo que está haciendo el poder, eso puede atentar contra la estabilidad de ese gobierno. Entonces creo que ese debate no lo estamos dando ahorita, pero es un debate que está allí que lo vamos a tener que dar. Nosotros lo tenemos pendiente y no sé si Miguel Ángel nos puede aportar algo sobre eso, porque aquí está pendiente, o sea, estamos lejos, años luz. Sí podría, pero permíteme una cosa, creo que está siendo muy generosa en esta mesa, en la que yo tengo también muchas ganas de escucharte a ti. Creo que eres una periodista con una experiencia larguísima. Yo venía realmente emocionado para escuchar a Yolanda y a Luz. Y, por ejemplo, en esta cuestión me gustaría preguntarte, y yo también contestaré, ¿tú misma qué opinas? ¿Sobre los medios públicos? Yo creo que los medios públicos son medios al servicio de todos en un país. Y en la medida en que son medios que deben estar al servicio de todos en un país, no deben estar al servicio de un gobierno. Me parece que ese es el planteamiento, al margen de lo que sea. Pero en Colombia ni siquiera hemos dado la discusión. Es decir, un medio público en Colombia tendría que llegar a pensar en eso que tú nos has planteado, en que la línea editorial es una línea editorial incluyente, en donde estén todas las voces realmente, en donde estén las voces de gobierno, obviamente, pero en donde esté la oposición y en donde esté toda la amalgama que hay, que cruza el espectro político, el espectro social, absolutamente todo. Pero en Colombia no hemos dado esa discusión y como no hemos dado esa discusión, lo que hoy tenemos es medios públicos parapetados en una de las orillas de la polarización y medios privados que están en alguna de las orillas y medios privados que están haciendo el esfuerzo por hacer periodismo también, porque hay buen periodismo. Yo no creo que haya… El problema, me parece a mí, es la generalización. Aquí tenemos de todo, este parche es como todos los parches. Yo se lo decía hace poco a algún colega, decía, cojan cualquier gremio, el que sea, el de los arquitectos, los médicos, los ingenieros, los plomeros, hay buenos, malos, regulares, en periodismo también. Hay de todo. Y me parece que el problema justamente es creer que el gremio periodístico es uno solo. El gremio periodístico no es uno solo, hay de todo. Lo que pasa es que nuestros errores son más visibles porque estamos en el escenario de lo público. Entonces, cuando se cometen errores, pues son mucho más visibles y la gente mucho más con ganas quiere matonear. Pero sobre el debate de los medios públicos, yo sí creo que nos debemos… En Colombia es un debate pendiente, que ni siquiera se ha abierto. O sea, de hecho, tenemos medios públicos regionales y los gobernadores sienten que su medio pues, es para hacer lo que quieren hacer. Y no quiere decir que no hayan proyectos interesantes, buenos, positivos en los medios públicos, que los hay. Se ha hecho
periodismo súper interesante, periodismo cultural súper interesante, se ha hecho de todo, pero me parece que el debate sobre la información en los medios públicos es un debate que ni siquiera hemos abierto. Como no hemos abierto el papel del periodismo, que te quería preguntar a ti, en defensa de la democracia. Es decir, voy a decir algo que puede sonar, porque lo he dicho muchas veces, los medios, el periodismo es un pilar de la democracia, el periodismo sostiene la democracia, o el periodismo responsable ayuda a construir democracia. ¿Nos corresponde defender la democracia? Definitivamente sí. Que no le ha respondido a una cantidad de gente que siente que la democracia, esa democracia neoliberal, no le ha dado resultado. Yo también lo he dicho 1000 veces, me lo estaba preguntando ahora que nos estábamos escuchando, y yo decía, de pronto sí nos corresponde defender la democracia, o de pronto nos corresponde hacerle las preguntas a la democracia sobre lo que no ha hecho, no lo sé, pero me lo estaba preguntando en este instante, es la primera vez que me lo pregunto. España es una democracia plena. Sacamos mucho pecho acerca de eso, pero es una democracia envenenada, como yo creo que hoy en día están envenenadas todas las democracias, como consecuencia de una circunstancia a la que hemos llegado en la evolución de los tiempos, el surgimiento de las redes sociales, demasiado manoseado ese asunto, pero algo de cierto hay, ¿verdad? Parece que se ha ido caminando más hacia el individualismo, hacia una caja que te da el eco de lo que tú buscas, y todo eso nos ha conducido a este tema y a este terreno de la polarización. Pero llegado a este punto, yo creo que nosotros, en España y con la agencia EFE, vivimos una situación paradójica. Siendo una agencia pública, que algunos pueden confundir como una agencia del gobierno, una agencia oficial, y que la propia gente de EFE pelea cada día por diferenciarse de esa percepción, para decir que es una agencia pública que sirve a un principio constitucional, recogido en nuestra Constitución, en el artículo 20, y es el derecho a dar y a recibir información veraz. Nosotros nos hemos convertido, desde mi punto de vista, en esa democracia envenenada, que es la democracia española, como tantas otras, en garante de información veraz. Yo defiendo que eso lo hace EFE. Y, por tanto, aprecio mucho el esfuerzo que el Estado español, que es a quien pertenece la agencia EFE, no al gobierno de turno, aunque sea el ejecutor de una política de Estado, lo que hace es garantizar un servicio público. Es decir, gracias a un esfuerzo público y al dinero de todos, se garantiza en España una línea de información buena, de buena información, de información bastante cristalina para el pozo de mugre en la que se ha convertido en muchas ocasiones la política y la información y el periodismo. Y por eso yo me siento muy agradecido de pertenecer a un Estado que tiene este compromiso con la información y que permite que haya una dotación económica que ofrece ese servicio. No puede compararse, pero para mí sería en algo parecido al compromiso de un Estado por dar servicio de transportes, por dar una buena medicina, por tener una fiscalidad redistributiva que trate de alguna manera de generar un concepto, ojo, tan divisorio como el de justicia social. Si lo vemos desde el punto de vista de mi ley, no hay mayor aberración, ¿verdad? Luego aquí parece que defiendes desde cierta neutralidad a un concepto muy clásico, pero ya vemos hasta dónde ha llegado la división y la polarización. Así que desde este punto de vista yo sí defiendo que en las democracias exista una línea de financiación de la información pública que al menos en España creo firmemente que está garantizada, pese a que siempre hay una tentación del poder de los gobiernos por meter mano. No vamos a ser pero claro, siempre. Yo creo, ¿quién no tiene la tentación de meterle mano a la información? Siempre, porque de alguna manera, y hablo en general, siempre habrá haber una especie de argumentación en el sentido de ¿pero quién da el dinero? No, el dinero es de los españoles. El dinero no es el gobierno. No es el gobierno de Sánchez o no es el gobierno anteriormente de Rajoy. Es el gobierno de los españoles. Creo en este compromiso de la sociedad española y por eso creo firmemente en lo que dice nuestro libro de estilo. EFE pertenece a la sociedad en su conjunto. Meli. Yolanda, yo quería también salirme un poco del tema de la polarización política, porque cuando les decía que para mí la polarización era una trampa, es que, por ejemplo, situaciones en Venezuela que no se han podido discutir ni se han podido plantear, que, por ejemplo, matrimonio igualitario, algunos temas que tengan que ver con todos los que son derechos humanos y derechos de la mujer, porque la gente asume de una vez que esa es una agenda de izquierda, ¿no? Y que por ser una agenda de izquierda, entonces es una agenda del gobierno. Pero yo sí te quería hacer también esta pregunta a ti, y era un poco cómo navegar justamente en los ámbitos de la polarización social, porque la polarización política, digamos que
hemos tenido bastante aprendizaje. En Argentina ha pasado en distintos países, en Ecuador pasó durante una época muy fuerte, pasó en Brasil también, lo estamos viviendo, bueno, se está viviendo en Estados Unidos, pero sobre esa polarización social en donde además hay un componente religioso incluso en muchos casos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo de pronto he contado esta anécdota en otros escenarios, pero es que para mí fue como una especie de epifanía cuando en Colombia tuvimos algo que se llamó el estallido social. Fue estas protestas que duraron un montón de días, bloqueo de vías, pasó de todo. Fue muy impresionante, y fue muy impresionante porque yo me di cuenta que no habíamos hecho la tarea bien, lo cual pues, es duro. Yo llevo 38 años haciendo periodismo, en ese momento llevaba como 35 y dije, no lo hemos hecho bien. Porque el estallido social representó un entender que había un montón de inconformismo y un montón de gente, pero un montón de gente es un montón de gente, que no estaba respondiendo a un llamado unificado de un sector en particular. Era una sumatoria de sectores. Yo sé que mucha gente de manera sencilla dice, esto lo convocó Petro, lo convocó no sé quién, que eventualmente la elección, pero eso es otro análisis político, la elección de Petro vino de allí, o terminó allí de alguna manera, o fue una consecuencia también de ese y de otros factores, pero a mí me parece que lo que yo vi en las calles, lo que yo vi en las vías, en los barrios, o sea, la gente salía en los barrios con comparsas, la gente salía en los barrios con bailes, con batucadas, había muchachos haciendo malabares, había de todo. Y buena parte de lo que cubrimos los medios de comunicación fue la parte de la violencia en los momentos en que se presentaban los casos de vandalismo. Yo recuerdo haber escrito una columna que decía que me sentía demasiado cerca de lo que estaba pasando para entenderlo, pero que yo lo que leía un poco era que vivimos en una democracia representativa y que esto era la gente por encima de quienes los representan en la calle tratando de decir algo. La gente del comité de paro, por ejemplo, dio la orden de tal día no vamos a salir porque la pandemia, porque la gente salió. El comité de paro no tenía información de lo que estaba pasando, el gobierno no tenía control de lo que estaba pasando, es decir, hubo unos días en donde tú veías y no entendías. Hubo profesores dando clase en las calles. Fue una cosa muy impresionante y los medios no logramos dimensionar lo que pasó. Y eso tiene que ver con el conflicto social que a veces no alcanzamos a ver. Y entonces, ¿por qué yo llegué a la conclusión de que lo habíamos hecho mal? Yo dije, ¿de dónde salió esta gente que canta, que baila, que hace cosas tan impresionantes que no los habíamos visto? Y claro, estaban los vándalos de siempre. Desde que yo soy periodista hace 38 años hay vándalos en la Universidad Nacional, eso no es nuevo. Vándalos a los que ahora se llama terroristas, a mi juicio de manera equivocada, porque cuando tú pierdes la graduación para calificar los hechos que pasan, pues dejas de entender la realidad. Estaban los vándalos, obviamente, pero había cientos, miles de personas inconformes pidiendo cosas en la calle, sin que los partidos políticos, sin que el comando de paro, sin que nadie entendiera qué era lo que estaba pasando. Y todo se redujo a que había que controlar el vandalismo, el terrorismo de los vándalos, y no acabamos de entender qué es lo que pasa, y yo creo que no lo acabamos de entender, yo creo que no lo acabamos de entender, y en ese momento yo dije, lo hemos hecho mal, porque solamente nos hemos quedado cubriendo las fuentes de la democracia representativa. Si pasa algo, hablamos con los ministros, hablamos con los sindicalistas, con el comando de paro, hablamos con los analistas, y no estamos yendo a hablar con mucha gente, y yo creo que en Colombia tenemos una deformación particular, porque llevamos 60 años cubriendo conflicto armado, y eso te friega el coco. Eso te impide ver lo que pasa, eso te friega el coco, o sea, cuando uno está todo el tiempo cubriendo la guerra, en este momento estoy escribiendo un libro que me ubica más o menos en la década del 85 al 95, que es una de las más violentas, y yo cuando repaso esos hechos digo, ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo es que pasó todo esto? Y lo fuimos narrando día por día. Y lo narrábamos día por día, 40 muertos cortados con motosierra y lo narramos, y al día siguiente hablábamos de 30. Nos mataron 3 candidatos presidenciales y los íbamos registrando. ¿A qué horas nos pasó todo esto? Y todo eso tiene que ver con la pregunta que tú haces, Luzmeli, es decir, con un conflicto social que no acabamos de ver, que no acabamos de entender, que no acabamos de asimilar como periodistas. Para mí eso fue una epifanía y me tuve que sentar con los periodistas en ese momento. Yo era directora de noticias de RCN y les dije, bueno, ok,
vamos a empezar a cambiar la ecuación y tenemos que buscar unas fuentes distintas. El Comité de Paro no tiene ni idea qué está pasando. Hay que buscar unas fuentes distintas, hay que buscar quienes saben de lo que está pasando, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando en las calles. Y obviamente que eso significó un problema de marca mayor para este país en muchos sentidos, obviamente que había unas vías bloqueadas, hubo problemas económicos, hubo de todo, pero me parece que parte de lo que nos corresponde a los periodistas es entender lo que pasa. Y yo creo que, por lo menos en Colombia, yo siento que esa tarea no la estamos haciendo adecuadamente, en muchos sentidos, que no estamos tratando de entender lo que pasa porque estamos con un prejuicio por delante que es el fruto de la polarización. Yo tengo mi prejuicio y yo voy y trato de que mi prejuicio me diga qué es lo que debo decir. Entonces sí creo que tenemos una tarea pendiente, pero me están haciendo caras de que debemos terminar. De modo que doy un minutito para el cierre, que tenemos preguntas. Ah, bueno, perfecto. ¿Quién ganó? Allí lo traen, mira, allí lo traen. A ver, sonido, que no. No. Toma, Jaime, coge este. Bueno, primero agradecerles el panel, que ha estado muy bueno, y suscribo todo, inclusive muy interesante la confrontación de puntos de vista Europa, América Latina, la estructura de agencia versus el tema del papel de los medios, y habría que agregarle el protagonismo personal de los periodistas, que de eso no entraron. Pero les quiero hacer una pregunta de cierre, o no hay más, que tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que la polarización en gran medida no es simplemente un contexto o una consecuencia, sino una estrategia política típica de unos modelos populistas de actuación política que se están dando en todos los continentes y desde la izquierda o desde la derecha, más allá de las ideologías. Por supuesto, eso está motorizado por el papel de las redes sociales y por la manera como el protagonismo, o sea, porque sabemos que las redes sociales favorecen lo excitante, lo confrontacional, y eso tiene que ver también con otra cosa, que es que ya no solo el periodismo es el que ocupa el espacio público de la información y de la opinión, sino que muy importante están los políticos y en varios países los presidentes. Es decir, Trump empezó elecciones, Andrés Manuel, etcétera, etcétera. Vamos bajando y encontramos presidentes que, y aquí hemos tenido una lista de presidentes que han hecho política activamente a través de X principalmente, o sea, Twitter. Esos presidentes se dedican a confrontar medios y periodistas y muchas veces los periodistas se sienten impelidos a la polémica, a la contestación. Quería pedirle una reflexión sobre cómo manejar las actitudes confrontacionales de los presidentes de América Latina contra los periodistas y los medios, acusándolos de todo y trabajando muchas veces a partir de, puede ser un error, puede ser una opinión o puede ser la imputación de que históricamente ha estado al servicio de determinadas élites o facciones. Eso me parece clave para entender cómo sobrevivir en la era de la polarización. Esa es la pregunta que tenía para ustedes. Bueno, ¿Cuántas horas tenemos? no, no. Solamente le voy a poner otro ejemplo y sí es autorreferencial, pero yo suelo decir que frente a todos los ataques, lo que nos queda a los periodistas es hacer más y mejor periodismo, y eso tiene, o sea, eso tiene sus grados, ¿no? Y tiene todo un paquete adentro. Recuerdo fácilmente que en algún momento hicimos una investigación sobre corrupción en Venezuela y el presidente Hugo Chávez atacó no solamente al medio, sino a los periodistas, y la respuesta que nosotros decidimos es, mira, bueno, él puede decir lo que quiera, pero estos son los hechos y nosotros vamos a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque aunque puedo diferir en cuanto a que la polarización sea una estrategia
de gobiernos populistas, porque si nos remontamos históricamente sabemos que pues, la polarización existe y en algunos casos los cientistas políticos dicen que es necesario para que la sociedad pueda enfrentarse, discutir, debatir ideas y tomar decisiones en sociedades que se informan. Puedo diferir un poco de eso. Lo que sí es una estrategia y me parece que es muy clara es cuando enfrentas al periodista, lo pones como un actor político, incluso cuando el periodista ha asumido la posición de actor político, porque cada vez que te atacan, nosotros somos muy vulnerables. Nosotros no estamos, o sea, los que no somos políticos, no estamos en capacidad de responder incluso de la misma manera como te puede responder un político, porque uno responde a un código de ética. Y entonces, si el político te insulta, te dice esto, te dice cualquier cosa, tú no, o sea, uno se siente como que cuando el bully te ataca, ¿no? Tú dices, bueno, no puedo responder de esa misma manera. Entonces, la sugerencia que nosotros hemos hecho y el aprendizaje que hemos tenido y lo hemos compartido con colegas de México y de otras partes es que nosotros hacemos periodismo. Los políticos harán lo que ellos quieran, harán desde el poder, tienen muchísimo poder y nosotros somos vulnerables. Y no tenemos tiempo de ponernos a pelear con ellos, sino de seguir haciendo periodismo. Sé que esto puede sonar así como muy fácil cuando te insultan y te dicen de todo y tú dices, bueno, me tengo que defender el honor, todo esto, pero es que cuando te persiguen, cuando te atacan, vas a invertir mucho tiempo en defenderte. Y eso es tiempo que te estás quitando para ejercer periodismo, pero sobre todo ese es tiempo que te estás quitando para cumplir con tu mandato, que es servir a la gente, no servir de respuesta ni de eco a un dirigente político. Diría que cuando un cuerpo tiene malestar o está enfermo, es evidente que tiene que medicarse. Pero si se sobremedica, puede matarse. Y creo que en los términos de la reflexión social, como género, como sociedades, necesitamos también un tiempo de silencio, necesitamos tiempo que no tenemos, necesitamos meditación y, siguiendo el símil de la sobremedicación, lo que no necesitamos es griterío. A veces vivimos en una jaula de grillos y los medios de comunicación cultivamos también por intereses comerciales esa jaula de grillos. A mí me gustaría reducir el efecto del ruido al que contribuyen los medios de comunicación, espejo del ruido que generan los políticos, y volviéramos la conversación a la meditación, incluso al silencio. No estoy abogando por el silencio de los medios, sino una reflexión social más sosegada que se dé más tiempo. Sería un poco mi respuesta, porque soy muy crítico con el papel de los medios, el rol que juegan en ocasiones para incrementar el nivel de tensión y de veneno social. La toxicidad es parte de todos. Creo que somos reflejo de la toxicidad que inyectan en muchas ocasiones los políticos en su lucha partidista, en su cortoplacismo, pero somos reflejo y por tanto, como el espejo de Dorian Gray, reflejamos lo peor y como tal también nos vamos corrompiendo, ¿no? Finalizaré con una frase que suelo citar y que es de un admirado periodista español que se llama Miguel Ángel Aguilar, y es que en momentos de inundación lo que más pronto escasea es el agua potable. Quédensela, es bueno. Cuando hay agua por todas partes, lo que más echa en falta y más rápidamente es el agua potable. Creo que las agencias en general tratan de suministrar a la sociedad agua potable, agua limpia. El agua es inodora, es insabora, es incolora, pero sin ella moriríamos. Creo que sin la información limpia de las agencias estaríamos más muertos como sociedad. Yo creo que eso le correspondería a los periodistas en general y a los medios, suministrar el agua potable. Porque yo creo que estamos en un escenario, paradójicamente, en donde tenemos toda la información al alcance de un clic. Nunca habíamos tenido tanta información y nunca habíamos tenido tanta dificultad para saber qué es verdad y qué es mentira. Que es paradójico, tenemos todo, o sea, todo está aquí, todo. Preguntémosle lo que sea y está ahí. Ahora, sobre lo que preguntaba Jaime, yo tengo una duda y voy a dejar simplemente la pregunta. ¿Son unos políticos que polarizan o son unos políticos que responden a lo que están demandando de alguna manera las audiencias, para ponerlo en términos de medios de comunicación? Es decir, con mucha frecuencia se critica a los medios y yo siempre he dicho que los medios de comunicación están respondiendo a unos mercados, están respondiendo a unas audiencias, están respondiendo a unos algoritmos. Hace un año decía algo similar aquí. Por allí algunos colegas muy jóvenes me decían que yo era ingenua si pensaba que se podía debatir sobre los algoritmos. Mientras no metamos a los de los algoritmos en el debate, esto podemos hacer lo que nos dé la gana, porque es que si seguimos titulando para el SEO,
pues estamos jodidos, me perdonan, porque además el grueso de la audiencia solamente se queda con el titular. Y estamos titulando para que nos encuentren los buscadores. Mientras sigamos titulando para que nos encuentren los buscadores, porque los buscadores están privilegiando la emocionalidad, yo no sé si son unos políticos polarizadores o que los políticos entienden qué es lo que tienen que decir y hacer para subir. Y eso mismo le está pasando a los colegas que son influencers y que saben qué es lo que vende. Y yo no sé, me parece que la pregunta va un poquito más allá de nosotros mismos. ¿Qué es lo que se vende? ¿En dónde están poniendo los anuncios los anunciantes? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que están consumiendo las audiencias? Yo creo que el debate tiene que salir de este escenario, literalmente. Tiene que salir, o sea, el debate sobre los medios de comunicación, el debate sobre la polarización, el debate sobre el papel de los medios en escenarios de polarización, tiene que salir de este escenario y tiene que ampliarse. Primero tiene que ampliarse a todo el universo en este momento de comunicación. Es que los influencers hoy en día, los influencers están ahí y los periodistas influencers están ahí y hay que conversar y hablar sobre eso y los que hacen los algoritmos están ahí. Y los anunciantes que buscan clics están ahí. ¿Qué están buscando los anunciantes? ¿Clics? Métricas. ¿Sí? Métricas. A mí me preguntan por las métricas de mi canal. Le dije, no, las métricas no te sirven. O sea, mi canal no te sirve para tu anuncio, punto. O sea, yo tengo el año perdido fuera. Pero pues hay un grupo así de grande que le parece interesante y entonces yo tengo mi canal allí y converso con la gente. Pero las métricas no me dan. No me dan para ningún anunciante. Las métricas no me dan. Entonces sí creo que este debate tenemos que darlo colectivamente un poquito más allá de las líneas de lo que son los medios de comunicación, porque buena parte de los medios de comunicación están respondiendo a lo que las audiencias quieren, lo que el mercado quiere, y si todo el mundo responde a lo que esa masa que está ahí quiere, pues a mí me parece que tenemos una crisis de confianza en la democracia, en las instituciones democráticas, y una crisis de confianza en los medios de comunicación que va más allá de nosotros. O sea, la crisis de confianza en la democracia es muy grande y nosotros no podemos quedarnos simplemente que, no, yo estoy haciendo lo mío, yo estoy haciendo mi titular para el SEO, para que me encuentren y yo trato de sobrevivir porque pues eso es lo que nos toca. Yo no sé si en algún momento hay que pensar un poquito más en colectivo, es que vamos metidos en la misma barca y no nos damos cuenta, pero sí, eso es ingenuo. Y pues nada, creo que terminamos allí. Un gusto conversar con ustedes, de verdad. Miguel Ángel Olivier. Miguel Ángel es presidente de la agencia EFE. Qué gusto tenerte aquí. Olvidé mencionar que nos apoyan en este proyecto la agencia EFE, ETV, Luz Meli Reyes, colega venezolana, de quien aprendemos mucho todo el tiempo, y mi nombre es Yolanda Ruiz. Ha sido un gusto conversar con ustedes.